aprendiendo con las Sagradas Escrituras, recibiendo el mensaje para tener lucidez. Y en este propósito que muchos nos hemos encaminado a buscar. Recordemos que todo aquel que se encamina a la espiritualidad debe tener un punto céntrico, un punto matemático donde tiene que iniciar el camino. Y uno de los principales es amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas con tu mente y tu corazón. Así lo dice la Sagrada Escritura. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dice la Sagrada Escritura esto? Aquí se lo vamos a decir para que realmente nosotros no sigamos pecando en este mundo y ya no sigamos ignorando a Dios. Porque uno de los problemas más serios es que nosotros estamos ignorando a Dios. Andamos buscando a Dios y no sabemos en dónde buscarlo, en dónde encontrarlo. Y aquí dice en Génesis capítulo 1, versículo 8, y nos dice cómo Dios está manifestado en esta tierra. Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, ¿a dónde nos está mandando las Sagradas Escrituras? A buscar a Dios. Simple y sencillamente lo tenemos que buscar en nosotros. Porque nosotros somos la imagen de Dios. Así lo dice la Sagrada Escritura. Y si nosotros somos la imagen de Dios, ¿por qué continuamos ignorando a Dios? Porque si tu hermano tiene la imagen de Dios, ¿por qué no lo respetamos? Todos tenemos la imagen de Dios. Así lo dice la Sagrada Escritura. Y cuando vemos la silueta o la imagen de un hombre, estamos viendo la imagen de Dios. Así lo dice la Sagrada Escritura. Yo no estoy diciendo nada. ¿Por qué no empezamos a amar a nuestro prójimo? Como lo dice el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué no amamos a nuestra familia? Porque nosotros estamos todavía buscando a Dios afuera y afuera no hay nada. Y todavía corrobora las Sagradas Escrituras en dónde debemos de encontrar a Dios. Y en Juan capítulo 1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. También nos dice que el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Entonces, ¿en dónde tenemos que buscar a Dios? La Sagrada Escritura nos está diciendo que Dios está en cada uno de nosotros y que incluso está en la palabra. Por lo tanto, nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo estamos utilizando la palabra
También debemos de tener mucho cuidado cómo estamos utilizando la imagen nuestra, porque aquí nos está diciendo en el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis, que Dios nos creó a imagen de Dios. ¿En dónde tenemos que buscar a Dios? En cada uno de nosotros. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con la palabra? Porque entre más hablamos, más nos equivocamos. Así nos dice la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos que estar prestos a escuchar, porque así aprendemos. ¿Y cómo se puede escuchar? Con el silencio. Porque todo aquel que habla mucho se equivoca mucho. Tengamos cuidado cómo manejar la palabra, porque la palabra es Dios. Es el verbo, así lo dice Juan en el capítulo 1 de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, nosotros debemos de empezar a utilizar o a cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, dice, con tu mente y tu corazón. Y a tu prójimo, óiganlo bien, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque nuestro prójimo tiene la imagen de Dios. Nosotros somos la imagen de Dios. Esto no lo estoy diciendo yo, solo estoy pasando la información. Así lo dice la Sagrada Escritura. Y todo aquel que no practica el amor es un transgresor de la ley, un violador de la ley de Dios, una persona que no ama a Dios, porque desconoce en dónde está y en dónde habita en cada uno de nosotros y lo ignora. Nosotros debemos de tener mucho cuidado, amor y respeto por nuestros semejantes, porque cuando irrespetamos a nuestros semejantes, estamos irrespetando a Dios. No en una forma indirecta, lo estamos haciendo en una forma directa. Por eso dice las Sagradas Escrituras, el que por ignorancia peca, por ignorancia se condena. Leamos las Sagradas Escrituras y dirijámonos por esta información maravillosa que nos da este sagrado libro, para que nosotros emprendamos esa búsqueda preciosa de Dios en cada uno de nosotros. Porque a Dios lo tenemos que buscar en nosotros mismos. Solo de esa manera podríamos conocer a Dios, haciendo conciencia, en el silencio, en la oración. Por eso nos dice las Sagradas Escrituras, ora al Padre que esté en secreto, y el Padre que esté en secreto te lo recompensará en público. Solo con el amor podemos recibir las buenas nuevas en cada uno de nosotros.
reconociendo de que nosotros somos hijos y tenemos la imagen de Dios y utilizamos el verbo sagrado para comunicarnos, que es Dios, que sale de nuestro corazón. Solo así podemos encontrar el camino. Todo aquel que no conoce a Dios no podrá respetar a su semejante. Tenemos que respetar a nuestros semejantes porque ellos tienen la imagen de Dios. Tenemos que amarnos a nosotros mismos porque si nos amamos a nosotros mismos, estaríamos amando a nuestros semejantes. El amor es la edificación. El amor es el arrepentimiento. El amor es el que nos hace caminar, a sacrificarnos por los demás. El amor es el que nos ayuda a integrarnos nosotros con Dios. Es tan fácil. Solo necesitamos hacer conciencia de esa verdad profunda que hay en cada uno de nosotros. Debemos de empezar a sacar de nosotros esa pereza, esa lujuria que a cada momento y a cada instante nos oprime. Esa pereza que no nos deja leer las Sagradas Escrituras y nos lleva a la televisión, nos lleva a estar contando chascarrillos a nuestros amigos, a nuestros familiares, o estar discutiendo con ellos mismos. Tenemos que empezar a trabajar en la edificación de este templo que es este cuerpo de Dios. Hagamos nosotros la bienaventuranza en cada uno de nosotros. Todo aquel que no comprende que nosotros somos la imagen de Dios, nunca vamos a empezar el camino. La lucha nuestra es empezar a escuchar con el silencio profundo para poder escuchar la voz del Padre. Porque si no, nunca vamos a comprender esta enseñanza, ni sabremos en dónde buscar a Dios. Y dice así el versículo 29 de Génesis, capítulo 1. Y dijo Dios: he aquí, os he dado todas las plantas que dan semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Pónganse a pensar la benevolencia, el amor de Dios con nosotros, que nos ha dado una vegetación maravillosa y que nosotros la estamos destruyendo. Porque nosotros nos hemos convertido en enemigos de nosotros mismos. Porque nosotros no hemos logrado a comprender que todo cuanto existe es la obra de Dios
Es la manifestación de Dios en cada uno de nosotros, para que podamos vivir de ella. Si nosotros no comprendemos de que nosotros somos la imagen de Dios y el templo del Dios vivo, nunca vamos a empezar, nunca vamos a encontrar el camino. Porque Dios dio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, y de gran manera fue la tarde y la mañana del día sexto. El amor de Dios manifestándose en la creación del hombre, y el hombre hoy en día destruyendo a Dios por todos los medios. Nosotros nos hemos convertido en los enemigos de Dios, porque nos estamos destruyendo a nosotros mismos, porque toda acción que nosotros cometemos en contra de nuestros semejantes, estamos cometiendo ese pecado hacia nosotros. Porque todo el daño que nosotros hacemos a nuestro prójimo, lo estamos haciendo a nosotros mismos. Aprendamos a amarnos como Dios nos ordenó. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Esas palabras han quedado solo sonando en muchos pensamientos, pero nunca han realizado la acción de dar el cumplimiento de la palabra. Pero sí hacemos el alarde de decir, se están cumpliendo las sagradas escrituras. Pero ¿por qué se están cumpliendo las sagradas escrituras? Por la desobediencia nuestra. Porque hemos recibido el consejo del Padre, del Dios vivo, y lo hemos ignorado. Seguimos con las brutalidades del hombre común y corriente. Seguimos con la ignorancia de las tinieblas. Seguimos soñando de un anticristo, el cual nos hemos convertido nosotros y no nos hemos dado cuenta. Porque si somos los destructores de esta imagen de Dios, porque si somos los destructores de esta palabra sagrada, porque si somos los destructores de este cuerpo, estamos destruyendo el templo, estamos destruyendo la casa del Dios vivo. Solo necesitamos hacer conciencia. Solo necesitamos llenarnos de amor para que nosotros iniciemos este camino. De lo contrario, nosotros vamos a estar en graves problemas. Porque nosotros tenemos que empezar a respetar la palabra, como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 1. Y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es la palabra, y sale de nuestro corazón.
¿Por qué no hemos encontrado a Dios? ¿Por qué no lo vemos? Porque estamos en tinieblas, porque estamos llenos de ignorancia, porque estamos llenos del materialismo que nos ha brindado esta vida sensual. Pero por lo tanto nos mantenemos engañados diciendo: si pecado cometemos, abogado tenemos. Esa es una sofisma en nosotros, porque no hemos comprendido la palabra en sí. Tenemos que empezar a edificar el templo de Dios en cada uno de nosotros. Sacar del templo de Dios todos esos mercaderes que nosotros les hemos dado vida en cada uno de nosotros. En ello está la crítica, la envidia, la gula, la pereza, y el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos convertirnos en amadores de Dios, empecemos a respetar esta imagen, todo este cuerpo, porque es el templo del Dios vivo. Empecemos a encantarnos de Él y empezar a construir una nueva vida en cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a morir, porque tenemos que matar al hombre viejo para que surja el hombre nuevo, para que lleguen las buenas nuevas en cada uno de nosotros. Porque todo aquel que no se sacrifica por los demás, todo aquel que no muera no podrá nacer. Porque nos dice Juan en el capítulo 3. Solo imagínense qué es lo que dice cuando nosotros nos arrepentimos y nacemos del agua y del Espíritu, que nos dice así: mas el viento sopla de donde quiere, mas solo se escucha su voz, pero nadie sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que ha nacido en Espíritu. La pregunta es: ¿en dónde no está el aire? Y en eso nos tenemos que convertir nosotros. Nosotros tenemos que ser el aire para estar distribuido como Dios en todo. Porque las buenas nuevas han llegado a nosotros. Porque entonces se logrará la transfiguración del hombre, tal como sucedió con Juan el Bautista, Jesús el Cristo. Y así como muchos otros que hoy en día nos están entregando este mensaje en las Sagradas Escrituras. Tengamos el valor de enfrentarnos a nosotros mismos, porque solo de esa manera nos vamos a convertir en hombres auténticos. Porque cobarde es aquel que se enfrenta al otro, pero el hombre que se enfrenta a sí mismo es un hombre valiente, es un héroe, porque pelear con nosotros mismos no es fácil.
Y solo imagínense lo que dice en el versículo 2 y 3. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Ahora desen cuenta, o nos demos cuenta, que el valor significativo el cual tenemos nosotros. Nosotros estamos aquí por Dios, porque sin Él nosotros no pudiéramos ni escuchar, ni ver, ni respirar, ni hablar. Y todo eso está ¿en dónde? En este cuerpo. Dios está con nosotros. Este es el templo de Dios. Comprendámoslo. Y luchemos por transformar nuestra forma de ser en un nuevo ser. Porque todavía nos dice en el versículo 4 del capítulo 1 de Juan, y comprendámoslo así porque así está escrito: y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿quién es la luz aquí en la tierra? Somos nosotros. Así lo dice la Sagrada Escritura. Y así lo está diciendo con sus letritas escritas ahí. ¿Por qué nosotros no queremos comprender? Porque estamos enamorados del materialismo. Porque nos gusta sufrir, porque somos masoquistas. Porque el pecado es muerte, el pecado es sufrimiento, el pecado es enfermedad, el pecado es pobreza, el pecado es la destrucción del hombre con el hombre. Y no tenemos otro camino que hacer. Solo nos toca que trabajar en esos 3 factores maravillosos, que es nacer, morir y sacrificarnos por los demás. Todo eso se logra con el silencio y el amor, porque con el silencio llega el saber. Y el saber es la voz del Padre en cada uno de nosotros. Y dice el capítulo 5 del capítulo 1 de Juan: la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aprendamos con las Sagradas Escrituras, porque este es el único camino que nos lleva a la redención, al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios en cada uno de nosotros. Necesitamos la transformación en cada uno de nosotros. Y debemos de trabajar así como trabajó Juan, a la par de Jesucristo. Y dice así en el versículo 6: y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Óiganlo bien. Juan venía a dar testimonio de la luz. Que aunque él no era la luz, daba testimonio de la
Y nosotros tenemos que convertirlo en ese Juan, en un dador de testimonio del Dios vivo que está en cada uno de nosotros y el cual tenemos que luchar para dar testimonio, para dar fe. Recordemos que lo que oímos hablamos, más lo que vemos testificamos. Por lo tanto, les invito a que trabajemos muy duro a la transformación de nosotros mismos y seamos dadores de ese gran testimonio de Dios que está en cada uno de nosotros. Porque solo dándonos cuenta de que Dios está en cada uno de nosotros, podemos dar fe de Él. Muy buenas noches y que el Dios vivo esté siempre con nosotros.